por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Bueno, bienvenidos nuevamente a este nuevo segmento de Monitor de Derechos Humanos. Habíamos quedado en el tercer convenio de Ginebra sobre los prisioneros de guerra. Esto es muy importante como aporte del derecho internacional humanitario luego al Estatuto de Roma y todo lo que ahora se concibe como derecho penal internacional. Porque aquí se superaron algunos errores y algunas insuficiencias de los tratados previos a los años 40, sobre todo con la experiencia de la Primera Guerra Mundial y luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, por ejemplo, los temas relacionados con los prisioneros de guerra, condiciones y los lugares de captura, el trabajo de los prisioneros de guerra, que muchas veces eran utilizados como trabajadores forzados. No olvidemos la experiencia fatídica, terrible, de lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, los nazis utilizaban la fuerza de trabajo de prisioneros norteamericanos, también de prisioneros polacos, prisioneros rusos, sobre todo rusos, en enorme cantidad, millones, creo que 2 millones aproximadamente, de prisioneros rusos para dedicarlos al trabajo forzado durante la prisión, ¿no? Entonces, un uso realmente desmedido, terrible, inaceptable, pero eso ocurrió y con base en eso es que ahora está prohibido el trabajo forzado de los prisioneros de guerra, ¿no? También el tema del derecho a un debido proceso, ¿no? Es decir, ¿qué hacer con el prisionero de guerra? ¿Debe ser enjuiciado o pasado a cuchillo? En la antigüedad se pasaba a cuchillo en los prisioneros de guerra, o se canjeaban, eran rehenes que luego eran canjeados por los otros prisioneros del bando contrario, obviamente, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, hoy en día, por ejemplo, en el derecho penal internacional y en el Estatuto de Roma, toda persona que sea capturada como parte del contingente enemigo y que pasa a ser prisionero de guerra, tiene el derecho al debido proceso penal, es decir, a ser enjuiciado con todas las garantías que da el sistema jurídico penal internacional, presunción de inocencia, derecho a la defensa y todas las circunstancias relacionadas con el proceso penal. Es decir, no es que se va a aplicar aquella famosa regla de que todo prisionero va a ser pasado a cuchillo o va a ser fusilado. No, de ninguna manera. Hoy en día no solamente se debe garantizar su vida, sino que también se debe garantizar el debido proceso. Por ejemplo, recordemos en nuestra guerra de independencia, pasar a cuchillo a los prisioneros de guerra realistas, o viceversa, pasar a cuchillo a los prisioneros de guerra patriotas. Eso hoy en día es inaceptable y es considerado un crimen de guerra. Declarar la guerra sin cuartel, los decretos de guerra a muerte, por ejemplo, eso es inaceptable hoy en día. Pues se consideran crímenes de guerra. Y cualquier evento que ocurra con un prisionero de guerra, por ejemplo, matarlo, es considerado un crimen gravísimo, el más grave, está calificado de homicidio, por supuesto con la agravación, que es la minusvalía del prisionero, la indefensión física que tiene y el abuso de poder y de fuerza que tendría quien lo aprisiona. Entonces, estos son, digamos, algunos de los aspectos más importantes de ese tercer convenio. El cuarto convenio, yo diría el más importante, que tiene que ver con las novedades que se presentaron luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando la población civil fue la más afectada. Mientras murieron unos cuantos militares en acción, estamos hablando de algunos millones, sin embargo, muchos más millones de civiles murieron como consecuencia de la conflagración entre partes armadas combatientes. Pensemos nada más que en Hiroshima y Nagasaki. Pensemos nada más que en los bombardeos a Londres. Pensemos nada más que en los bombardeos de los aliados a Dresde, en Alemania. Nos da una idea, pues, de la devastación que puede surgir como parte de las estrategias que los combatientes suelen tener para tratar de debilitar la moral del enemigo, atacar a su población civil, hacerla sufrir consecuencias de situaciones bélicas, partes que no están tomando partido, individuos, masas completas, ciudadanos totalmente indefensos, que no pueden hacer nada frente a un bombardeo, por ejemplo.
Ni hablar de lo que puede ocurrir con armas de destrucción masiva como la bomba atómica. Recordemos el caso de Hiroshima y Nagasaki. O también bombardeos masivos con explosivos de impresionante calibre en Londres, en Dresde, y qué decir también lo que está ocurriendo, por ejemplo, hoy en día en Siria. El gobierno sirio bombardea poblaciones civiles de sus propios connacionales, ¿no? Porque los considera enemigos sustanciales y a los cuales hay que destruir. Eso es totalmente inaceptable y hoy en día constituyen crímenes de guerra cuando se ataca a la población civil indefensa, ¿no? Bueno, el tema de incluir a las personas civiles parte de 1949 y no hay antecedentes. Es la primera vez que esto se establece y bueno, los protocolos adicionales dan mayor protección a las personas civiles en la medida pues que son doblemente más vulnerables que un combatiente que incluso que ha sido tomado prisionero, porque está en su casa, está en su apartamento, está en su lugar de trabajo y es tocado pues por el armamento bélico del enemigo, ¿no? Entonces, una de las cuestiones más importantes de esta regulación del Cuarto Convenio de Ginebra tiene que ver pues con los derechos de la población civil, cómo se van a establecer y a generar la ayuda humanitaria, entre otros la asistencia de los enfermos, la presencia de la Cruz Roja o de otras ONGs muy importantes como Oxfam o el tema de los refugiados, porque una de las circunstancias más graves de lo que ocurre cada vez que hay una conflagración, cada vez que hay un conflicto o que estalla algún tipo de tensión entre dos partes combatientes, es la de los refugiados. Se estima que entre un 10 o un 20% de la población donde hay un conflicto de esta naturaleza huye de forma desesperada de su localidad, huye de su país. ¿Y a dónde va a ir? Al país vecino, obviamente, al que más cerca le quede. Y puede trasvasar otros lugares, puede ir a otros países, incluso a otros continentes, ¿no? Pensemos nada más lo que ocurre hoy en día en África respecto de los distintos conflictos que hay. La guerra civil en Libia, el conflicto en Siria y en muchos otros países de la África continental. ¿Cuál es la esperanza que ellos tienen al huir desesperadamente? Llegar a Europa. Tienen que cruzar no solamente parte del continente africano, que es enorme, sino que también tienen que cruzar el mar Mediterráneo para llegar allí, al continente europeo, con las dificultades que eso trae para el país receptor, ¿no? Dificultades terribles. Entonces, todo este conjunto de situaciones genera nuevos desafíos para el derecho humanitario, para darle atención médica, atención alimentaria, orientación, y qué hacer con el tiempo, que es uno de los problemas más graves, porque los conflictos no se acaban de la noche a la mañana, suelen pasar meses, hasta años, y no se resuelven. Y entonces, ¿qué ocurre con esa persona que se refugia en otro país? Los niños se desarrollan, se hacen adolescentes, los adolescentes se hacen adultos, y así sucesivamente. Entonces, hay temas como hasta la educación y la formación, el tratamiento psicológico, los traumas postbélicos. Hay que ver lo que sufre una persona cuando tiene que padecer un bombardeo. El sentir que viene la bomba, el anuncio de las sirenas, el tener que esconderse. Bueno, todas esas cosas forman parte pues de las regulaciones y de los temas a los que hay que trabajar en la asistencia humanitaria para todas las personas que sufren como parte civil, quiero decir. Estamos en el cuarto de los convenios de Ginebra, en términos pues del tratamiento humanitario. El tratamiento psicológico no solamente basta y tiene que ver con los civiles, también el tratamiento psicológico tiene que ver con los combatientes. Yo tuve la oportunidad en los años 80 de conocer un hospital de veteranos de guerra en los Estados Unidos. Y realmente la devastación humana que ocurre en cada uno de esos casos es algo terrible. No solamente las mutilaciones físicas, personas desmembradas, personas con heridas profundas,
sobreviviendo a cirugías terribles, sino también el malestar psicológico, el sufrimiento, que es algo que no lo mide el derecho penal común. El derecho penal común llega a evaluar una herida, una lesión, también una discapacidad, pero el sufrimiento, que es eso que te puede acompañar durante todas las etapas de tu vida hasta que mueres, eso no lo evalúa el derecho penal común, pero el derecho humanitario da una respuesta en torno pues, al tratamiento y la rehabilitación dentro de lo posible y dentro de las capacidades que tenga el sujeto civil y el militar también, que ha padecido una situación bélica, ¿no? Bueno, digamos, todas estas cosas tienen una enorme importancia en torno pues a lo que luego va a influir en el derecho penal internacional, ¿verdad? Entonces, los protocolos, luego vienen los protocolos para los conflictos internacionales, para los conflictos no internacionales, que son, por ejemplo, conflictos como el caso de Colombia, que es una guerra civil soterrada, no de las proporciones que tiene, por ejemplo, la de Siria, o la que tiene la de Libia, o la que tuvo en su momento la guerra civil norteamericana. Eran prácticamente dos países en combate, o dos partes de un mismo país, el sur contra el norte, combatiendo, pero es un conflicto no internacional. Y también, pues, la incorporación en el protocolo adicional 3 del distintivo adicional para incluir no solamente la luna roja, la media luna roja, sino también el famoso emblema del diamante, que incluiría países no necesariamente del área occidental, como es el caso de Israel, pero que tampoco es del área musulmana. Entonces, ahí, digamos, se trata de integrar, se trata de dulcificar esa situación tan tensa, tan difícil, que plantea pues un gran desafío para el derecho humanitario y también para el derecho penal internacional. En líneas generales, pues, y para concluir el tema de los protocolos de Ginebra, las grandes catástrofes bélicas que han ocurrido a lo largo de la humanidad, pero sobre todo las que más han marcado el mundo contemporáneo, que son la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, han dado como origen pues, al derecho internacional humanitario, ya conformado como un tema conceptual, un tema jurídico, un tema filosófico también, porque tiene que ver con el combate a la destrucción, que es lo que en gran medida prefigura a la idea del mal. El mal mayor es la guerra, ¿no? Para construir, digamos, una hipótesis de bien, de esperanza y de posible felicidad. Por lo pronto, establecer una base lo más segura posible, lo menos tensa posible, lo menos bélica posible dentro de lo que es ese fenómeno de naturaleza que es el ser humano y la condición humana, que tiende en gran medida a la conflictividad y que no ve mejor salida para las tensiones y para los conflictos que ir al combate, a la destrucción y ocasionar con ello muchas muertes, ¿no? La historia del siglo XX está impregnada de sangre con estas dos grandes guerras, y por eso los convenios de Ginebra del año 49 tratan de dar una solución, una salida, y por supuesto calmar los apetitos, calmar los intereses, calmar las tensiones que pueden surgir entre las distintas naciones y dar una salida, digamos, propia y armónica a cualquier situación y evitar males mayores. No obstante, no se logran evitar estos males mayores. Es realmente impresionante lo que ocurre en la historia de la humanidad y sobre todo lo que pudo haber ocurrido en distintas situaciones, ¿no? Quizás lo más importante tiene que ver, pues, y es lo que nos interesa, en torno a la evolución del derecho penal internacional, tiene que ver con cómo concluyó, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial. Este es un aporte muy importante, ya no solo del derecho internacional penal, sino también de lo que se llamó en alguna medida el derecho bélico, ¿no? Cómo calmar las tensiones surgidas y desencadenadas en la Primera Guerra Mundial, y cómo propender hacia un mundo más pacífico, ¿no? Ahí es cuando, una vez concluye la Primera Guerra Mundial
digamos, la rendición de Alemania, hubo que darle una dimensión jurídica. Y es cuando surge el famoso Tratado de Versalles de 1919, que fue muy importante también y luego impregnó en gran medida el derecho humanitario del cual hemos hablado, ¿no? Este Tratado de Paz de Versalles, ¿verdad?, se firma en el Palacio de Versalles, en Francia. Fue el hogar de muchos reyes franceses, hasta la República, obviamente, pero que tenía un enorme valor simbólico, ese gran edificio que hoy en día es un gran museo, ¿no? Entonces, los países aliados llevaron a Alemania a firmar este gran tratado para consagrar lo que sería la paz, por lo menos intencionalmente, ¿no? El Tratado de Paz de Versalles estuvo pregnado de buenas intenciones, pero por la letra misma y las normas que se estructuraron allí, fue un gran fracaso, cosa que vamos a ver en el tercer y último segmento de Monitor de Derechos Humanos en el día de hoy. Muchas gracias. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Bueno, muy bien, muchas gracias por ser tan pacientes. En este último segmento, un poco más breve que los anteriores, vamos a hablar de lo que fue el Tratado de Versalles y tendremos que dejar los juicios de Nuremberg para el próximo programa porque, digamos, el tiempo es cruel y acontece, pasa, y bueno,
darle un tratamiento, aunque sea básico, a todos estos temas nos ocupa y nos ha ocupado en este programa intensamente, ¿no? Entonces, el Tratado de Versalles es un tratado muy importante porque es el antecedente de lo que hoy se llama Organización de las Naciones Unidas, o la ONU. En el Tratado de Versalles, que es un tratado que construyeron los vencedores para someter al país vencido, que fue Alemania, se crea además la Sociedad de las Naciones, también conocida como la Liga de las Naciones, que ya de suyo, al ser un tratado impuesto de esa manera, con exclusión del otro y solo obligaciones del otro, tuvo en sí mismo pues las condiciones para más tarde fracasar. Una de las intenciones primordiales de ese tratado fue el que no hubiera más guerras, pero sucedió la Segunda Guerra Mundial y justamente una de las causas que se evidencian dentro de lo que más tarde fue la Segunda Guerra Mundial fue justamente las muy rígidas condiciones que se impusieron al país vencido, Alemania, en ese Tratado de Versalles. Y vamos a ver algunas cosas de mucha importancia, porque ese Tratado de Versalles no tiene mucha relevancia para la historia contemporánea, pero justamente para enseñarnos aquello que no se debe volver a repetir. Y es parte de lo que justifica ahora las Naciones Unidas, porque trata de no repetir justamente los errores de épocas anteriores. Entonces, el Tratado de Versalles, como dijimos al principio, dio origen a la Sociedad de las Naciones en el artículo 1. Entonces, y estuvo firmado por una cantidad bastante pequeña de países que inicialmente dieron su aprobación. Primero es un tratado de 440 artículos, ¿no? Eso, estamos hablando de un tratado que cada artículo larguísimo para dar especificaciones no solamente militares, sino especificaciones políticas, especificaciones morales, especificaciones económicas, territoriales, geográficas, para delimitar el continente europeo de una manera bastante desproporcionada y que luego fue considerada como algo injusto. Uno de los argumentos de Hitler en su libro Mi lucha va justamente contra esto. Y no solamente lo que decía Hitler, sino lo que pensaba gran parte de Alemania. No solamente Hitler, como dije, y los nazis, sino también gran parte de lo que era la derecha alemana, la derecha conservadora, que había afectado sus derechos, que había afectado su territorio, que había afectado su economía. Y muchos años después fue tan onerosa pues la cantidad de gastos que tuvo que erogar Alemania para pagar las indemnizaciones de guerra, que bueno, prácticamente la arruinó y generó en los años, a finales de los años 20 y principios de los años 30, una situación de hiperinflación y de prácticamente una situación humanitaria compleja, como se concibe hoy en día, al punto pues que creó todas las condiciones para que un monstruo como Adolfo Hitler llegara al poder. Eso nos da una idea pues de los errores que se cometieron en aquel entonces con el Tratado de Versalles, con la rigidez, con lo costoso, ¿verdad?, con lo terrible que fueron sus normas para acosar y hostigar a Alemania, que luego generó pues condiciones de sublevación, de rebelión de ese país que se consideraba vencido. Bueno, el Tratado de Versalles y la Sociedad de las Naciones fracasaron, como dije anteriormente. La Sociedad de las Naciones fue disuelta, aunque fue creada pues en 1919 y entró en pleno vigor en el año 20, ya para el año 39, cuando empieza ya el conflicto con Alemania, se vio que hacía agua, pero no solamente ese conflicto, sino también situaciones como por ejemplo la invasión de Japón a Manchuria en China, la invasión de Japón a distintos territorios como Corea, en aquel entonces era una sola Corea, y así sucesivamente. Y también actividades como por ejemplo las que desencadenó Mussolini con la invasión de parte de África en Abisinia, Etiopía,
y no olvidemos también lo que pasó con otros países, como por ejemplo España, la Guerra Civil Española, ¿no? Es decir, la Sociedad de las Naciones era algo sumamente débil, que no pudo atajar, no pudo prevenir los conflictos, tanto de guerra civil como de guerra internacional, porque era sumamente débil. Una de las mayores debilidades fue que, por ejemplo, Estados Unidos, que ya era una potencia para entonces, nunca participó. El Senado norteamericano nunca aprobó ese tratado y en consecuencia jamás se involucró los Estados Unidos de América en la Sociedad de las Naciones, y eso fue una de las causas también del por qué naufragó esa iniciativa. Que digo, muy interesante, muy importante, realmente trascendente, pero no tuvo la fortaleza, no solamente política, diplomática, y también militar, por el respaldo de un país como de la potencia que era en ese entonces los Estados Unidos, sino en materia económica. No tuvo los recursos para poder soportar no solamente lo que era la Asamblea, sino también el Consejo. Un Consejo, digamos, que buscaba armonizar las diferencias entre las distintas partes en tensiones y que, bueno, luego se tradujeron en conflictos no solamente internacionales, sino no internacionales, ¿no? Entonces, bueno, eso nos da una idea, pues, de lo difícil que es aprender de la historia, ¿no? Digamos, Aldous Huxley cita una frase que dice, una de las cosas que nos enseña la historia es que no aprendemos nada de ella, ¿no? Bueno, lo cierto es que fue un intento interesante. Se debió, pues, esta idea del Tratado de Versalles y la Sociedad de las Naciones un poco a la idea de buscar el alivio de las tensiones y la solución de los conflictos por vías pacíficas, por vías jurídicas, cosa que no se logró. Recordemos que el número de países que integraron esta Sociedad de las Naciones fueron solamente 42 países, ¿no? Encabezados básicamente por Francia y el Reino Unido, que eran las potencias europeas más importantes y triunfadoras de la Primera Guerra Mundial. Se debe, pues, a la idea de Woodrow Wilson de crear una instancia internacional, y aquí sí quizás su importancia histórica, ¿no? Porque nunca la hubo anteriormente. Una instancia donde los conflictos se trataran de resolver. Anteriormente los conflictos se hacían por tratados binacionales o multinacionales de países que trataban de aliviar sus tensiones a través de esa figura jurídica del tratado, pero que no llegaban a nada porque, bueno, las tensiones entre países no surgen solamente porque esos países están conflictuados, surgen también porque hay circunstancias internacionales que las llevan a eso, ¿no? Recordemos el impacto de la gran recesión de los años 20, que generó, pues, un doble impacto sobre países como Alemania, que ya estaban sobreexigidos por las normas del Tratado de Versalles. Entonces tú no puedes pensar que las tensiones entre dos países se den solamente a lo que ocurre entre ellas, sino que también hay un contexto, hay una situación previa, hay unos antecedentes y unas circunstancias que coadyuvan a que las crisis se manifiesten de forma catastrófica, ¿no? Entonces, bueno, la Primera Guerra Mundial generó millones de muertos, situaciones de invalidez, discapacidad terrible en cantidad de personas intoxicadas con los gases, heridas por las armas. No olvidemos que surgieron los cañones de altísimo calibre, los tanques de guerra, las ametralladoras, que generaban unas lesiones que antes no ocurrían. El arma de repetición que fue utilizada en la Primera Guerra Mundial era muy diferente a las armas de un solo disparo, porque, por ejemplo, se daban en situaciones también catastróficas, como fue la Guerra de Secesión norteamericana o las guerras de independencia del siglo XIX, ¿no? Que generaban situaciones ya terribles, pero habría que ver lo que generaba ya un arma de repetición en pleno siglo XX, ¿no? Población civil desplazada por millones. Ya hablamos, pues, de las consecuencias de una guerra nacional o una guerra internacional. Es tan devastador una guerra civil, quizás
con consecuencias peores por lo que significa que con nacionales, compatriotas, inclusive miembros de un mismo vecindario, o miembros de un mismo condominio, o miembros de una misma familia, por tener posiciones encontradas, no resueltas pacíficamente, llegan al combate. Recordemos nada más lo que sucedió en los Estados Unidos y lo que sucedió también en la Guerra Civil Española, por no decir las guerras de independencia en Venezuela, que muchas veces eran guerras entre familias, ¿no? Un ejemplo para citar algo característico: mientras Bolívar era independentista, su hermana María Antonia, que no combatió, pero era parte de la población civil, era realista y tuvo que huir de los combates que se daban en esta enorme conflagración que fue la guerra de independencia. Por eso, ninguna guerra es deseable, ninguna guerra es necesaria. Todas las guerras generan peores daños que las tensiones que pueden ocurrir en tiempos de paz. Entonces, bueno, las deudas de guerra, la pobreza, es decir, si una de las consecuencias más terribles de la guerra es la menesterosidad, la incapacidad de poder producir alimentos, porque las requisas, que son las requisitorias que se realizan durante la guerra, consiste justamente en la confiscación total, por ejemplo, de instrumentos de labranza, de comida, de el abasto. Es decir, todo lo que tenía la gente en la despensa era decomisada por los combatientes, los animales, tanto para comérselos o para sacrificarlos, para evitar que el combatiente del bando contrario pudiera abastecerse. Parte de los desastres de una guerra es justamente destruir las fuentes de alimento, las fuentes de proteína, las fuentes de abasto, para evitar pues que el otro tenga suficiente fuerza física para seguir combatiendo, y así sucesivamente, ¿no? La Primera Guerra Mundial trajo como consecuencia la caída de 4 imperios: cayó el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso y el Otomano. Nada más y nada menos que gran parte de los territorios del planeta cayeron, pues, ¿no? Entonces, algunos pasaron a ser repúblicas, como fue el caso del alemán y el austríaco, y luego el ruso, que pasó a la revolución bolchevique, y bueno, generó otros daños que en algún momento vamos a comentar también, ¿no? Por las consecuencias de la guerra civil, todo lo que se llamó el terror rojo versus el terror blanco, que fue prácticamente una guerra civil entre hermanos, entre connacionales de la Gran Rusia, y el Imperio Otomano, pues, que dividió todo ese imperio en las nuevas naciones que hoy conocemos, ¿no? Siria, entre otras, Irak, y así sucesivamente. Bueno, generó una enorme estabilidad política, ¿no? La Sociedad de las Naciones no logró componer las cosas. El Tratado de Versalles, a pesar de lo ambicioso que fue, no pudo conciliar todas las voluntades, básicamente porque, y es parte de la filosofía actual de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU, se trata de incorporar a todo el mundo independientemente de si coinciden sus puntos de vista con los míos. En alguna medida, la disuasión, la negociación, la diplomacia, el cruce de ideas en torno a los intereses de cada país es lo que da origen a esa gran organización que es la ONU, y que hoy en día es la que permite, pues, que todas las tensiones se estructuren de forma apropiada. Una de ellas es lo que hoy en día llamamos el derecho penal internacional, a través de la Corte Penal Internacional, y la estructura, pues, de los tratados en derechos humanos, y todo esto de lo cual seguiremos hablando en las próximas clases radiales a través de su programa Monitor de Derechos Humanos, en Buen Provecho, todos los miércoles de todas las semanas. Muchísimas gracias. Presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.